Alicate. Más producción nacional. Continuamos con No Mentirás. Vamos a lo prometido y nos acompañan para analizar este tema en el set de No Mentirás el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, don Reini Ferreira. En La Paz nos acompaña el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y el analista político Ricardo Paz. Los datos están acá, los ponemos en pantalla, por favor, y son los resultados de una encuesta de Poder y Placer en su edición de 4º aniversario. Elecciones, Juan versus Evo, encuesta de Poder y Placer. Si hubiera elecciones y los dos únicos candidatos a la presidencia fueran Evo Morales y Juan del Granado, ¿por cuál de los dos votaría usted? Y miren, por favor, en el eje central, por Evo Morales, 34%, por Juan del Granado, 30%, por ninguno de los dos, 33%, no sabe, nos responde 3%. Estamos viendo en este primer caso, volvemos al anterior caso, por favor. Gana Evo Morales. Vamos al segundo caso, por favor. Estamos hablando de elecciones 1-1. Elecciones Samuel versus Evo, en la encuesta de Poder y Placer. Si hubiera elecciones y los dos únicos candidatos a la presidencia fueran Evo Morales y Samuel Doria Medina, ¿por cuál de los dos votaría usted? Por Evo Morales, el 35%, Samuel Doria Medina, 33%, por ninguno de los dos, 29%, no sabe, nos responde 3%. Aquí también gana Evo Morales. Elecciones, Rubén versus Evo, encuesta Poder y Placer. Si hubiera elecciones y los dos únicos candidatos a la presidencia fueran Evo Morales y Rubén Costas, ¿por cuál de los dos votaría usted? Por Evo Morales, el 39%, por Rubén Costas, el 30%, por ninguno de los dos, 29%, no sabe, nos responde 3%, en este caso también gana Evo Morales. Elecciones, Mesa versus Evo. Si hubiera elecciones y los dos únicos candidatos a la presidencia fueran Evo Morales y Carlos Mesa, ¿por cuál de los dos votaría usted? Por Evo Morales, 33%, por Carlos Mesa, 30%, por ninguno de los dos, 33%, no sabe, nos responde 3%. Evo les gana a todos. Encuesta de Poder y Placer, aquí ya lo tenemos, tenemos todos los resultados juntos para que ustedes lo puedan observar así. Miren, les gana a todos, por favor. A Juan, 34-30, a Samuel, 35-33. A Rubén, 39-30, y a Evo Morales, 33, a Carlos Mesa, perdón, 33-30. Estos datos están en la portada de la última edición de Poder y Placer. Don Ricardo Paz, ¿por qué cree que Evo les gana a todos? Bueno, en primer lugar, una corrección que quisiera hacer a la lectura de la encuesta, al titular que dice Evo imbatible. Una encuesta no es lo mismo que una votación. En una votación, el que obtiene un voto más es el ganador. En una encuesta hay que fijarse en el margen de error estadístico de la encuesta, que en el caso de estas encuestas que trabajamos en Bolivia está en +/-3. Entonces, cuando el margen de diferencia entre las dos personas que se están analizando está dentro de +/-3%, se habla de empate técnico. En ese caso, la lectura de la encuesta en términos científicos correctos sería que Evo Morales le gana a Rubén Costas y le gana a Juan del Granado porque está por encima del margen de error. La diferencia con Juan del Granado es 4 puntos y la diferencia con Rubén Costas es de 9 puntos, es decir, más del 3% del margen. En el caso de Samuel Doria Medina y en el caso de Carlos Mesa es un empate técnico. Con Doria Medina creo que la diferencia es de 2% y con Carlos Mesa de 3%. Entonces está dentro del margen de error de la encuesta. En esos casos en la encuesta se habla de empate técnico. Eso por un lado. En segundo lugar, es terriblemente preocupante seguramente para el presidente y para sus estrategas y para quienes lo acompañan políticamente ver cómo el presidente
ha ido achicando su intención de voto a lo largo de estos 6 años, ¿no? El último resultado electoral que él tuvo fue de 64%, acuérdese usted, en elecciones. Imagínese ahora estar bordeando 1/3 del electorado después de haber tenido 2/3 del electorado, es decir, ha perdido casi la mitad de su votación. Un segundo, don Ricardo Paz, por favor, pero estamos hablando nosotros de un 33% aproximadamente de indecisos. Estamos hablando de que finalmente se cuentan solamente los votos válidos y estamos hablando de que después viene la campaña y de que en condiciones objetivas el gobierno tiene más recursos y tiene más aparato, el movimiento socialismo. Es decir, ¿deben preocuparse más los que están en el gobierno o los opositores por no haber podido revertir esta situación en 6 años? Deben preocuparse ambos. Si usted se fija en la misma revista En Poder y Placer, y yo tengo una nota ahí donde digo, ha llegado la hora de la estrategia. Ha llegado la hora de que tanto el gobierno como los opositores empiecen a diseñar estrategias profesionales que sean capaces de incidir en ese 33% de indecisos del que usted habla más o menos y que está en este estudio y en otros estudios, que son los que van a definir en última instancia el 2014 quién va a ganar la elección. Bien, ¿qué dice, por favor, el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, a propósito de estos resultados? ¿Por qué Evo Morales sigue arriba? Bueno, creo que hay que entender que la política redistributiva de los últimos 5 o 6 años ha sido bastante efectiva. Como nunca hay inversión pública en los municipios, en las gobernaciones, en las localidades más apartadas, donde usted vaya, hay una inversión pública importante. Y eso es resultado de las nuevas tasas impositivas y de buen precio que tienen los hidrocarburos. Creo que eso es evidente. El pueblo tiene todavía memoria de lo que ocurrió en el 2003, el 2004, el 2005 y ha notado el cambio, ¿no? No es lo mismo recibir el 18% del total de las exportaciones petroleras que el nuevo marco impositivo decretado por el gobierno. Respecto a la estabilidad o al crecimiento, porque como en la misma revista se dice, hay un leve crecimiento, pero además pequeño pero permanente. Sostenido, ¿no? Sostenido. Es porque creo que hay una hábil estrategia de parte del gobierno. Yo coincido con Ricardo, es importante la estrategia, pero yo creo que el gobierno, en mi criterio, es el único que tiene estrategia, la oposición no tiene ninguna, ¿no? Y por eso ha venido, pese a tanta oposición, tanto conflicto, mantenido un perfil, pese a todo, en crecimiento. ¿Usted no tiene una estrategia, don Samuel Doria Medina? A ver, Jimena, yo creo que hay 3 temas, 3 conclusiones importantes con esa encuesta. Primero, yo creo que todavía no está reflejando el clima electoral, sino está reflejando la realidad que vive el país, los conflictos, el desencanto que tiene la población con el gobierno, porque este gobierno prometió mucho y está cumpliendo poco. Entonces, esa es una primera conclusión. Hay una realidad que refleja esta encuesta. Segundo, podemos ver muy claramente que los que están en el gobierno bajan y los que están en la oposición suben. Y tercero, creo que es importante tener en cuenta qué dice la Constitución. La Constitución dice que alguien gana la elección cuando tiene la mitad más 1 o tiene por lo menos 40% y una diferencia de 10. En este caso, en ninguno de ellos Evo Morales alcanza el 40%, entonces si aplicáramos la Constitución a esta encuesta, veríamos de que hay segunda vuelta, lo cual es un cambio muy importante a lo que teníamos anteriormente. Y yo no creo que se pueda hablar de que no varía en la oposición. Así como hacía notar Ricardo de que Evo Morales obtuvo 64% en la última elección y ahora tiene alrededor de 1/3 de apoyo, en mi caso tuve un apoyo muy bajo en la anterior elección por la polarización y ahora estoy por encima del 30%. Entonces creo que ha habido un cambio. Don Samuel, permítame, ¿usted va a ser candidato? Jimena, para mí lo más importante no es quién es el candidato, sino lo más importante es construir una alternativa que pueda recuperar Bolivia democráticamente. Ese para mí es el objetivo estratégico. Quiero mostrar, por favor, los datos por ciudades, porque hay conclusiones importantísimas. Evo Morales frente a Juan por ciudad. En el caso de Santa Cruz, fíjense, por favor,
Evo Morales 23, Juan del Granado 23, ninguno 50. Es decir, en Santa Cruz ni Evo ni Juan. En el caso de La Paz gana Evo Morales, está en rojo 42%, Juan 37, ninguno 18. En el caso de El Alto gana Evo Morales 49%, Juan del Granado 26, ninguno 23. En el caso de Cochabamba, Evo Morales 27, le gana Juan del Granado en Cochabamba con 44% y ninguno 27. Veamos el otro par de candidatos, por favor. Evo Morales versus Samuel. En el caso de Santa Cruz gana ninguno, 40%. Evo Morales tiene 22, Samuel Doria Medina 35. En La Paz gana Evo Morales, 45%. Samuel Doria Medina 32, ninguno 19. En El Alto gana Evo Morales con 52%, Samuel Doria Medina con 24, ninguno 24. En Cochabamba gana Samuel Doria Medina con 45%, Evo Morales tiene 26% y ninguno 24%. Vamos a avanzar. Evo Morales con Rubén Costas, ¿cómo serían? Miren por favor lo que pasa con Rubén Costas en Santa Cruz. Arrasa 60% en Santa Cruz. Tiene Rubén Costas y Evo Morales 21%, ninguno 16%. En La Paz gana Evo Morales con 51% frente a 9%, casi nada Rubén Costas en La Paz. En El Alto tiene 60% Evo Morales y miren la cifra de Rubén Costas, 4%, 33% ninguno. En Cochabamba gana ninguno con 41%, le sigue Evo Morales con el 30% y Rubén Costas con 25%. Y el cuarto par sería con Carlos Mesa. En Santa Cruz gana ninguno con 49%, Evo Morales 21%, Carlos Mesa 27%. En realidad en Santa Cruz sería ninguno, Carlos Mesa y Evo Morales. En La Paz gana Evo Morales con 41%, Carlos Mesa con 33% y ninguno con 23%. ¿Qué pasa en El Alto? Evo Morales también gana con 51%, Carlos Mesa con 26% y ninguno 20%. Y en Cochabamba gana Carlos Mesa con 43% y Evo Morales con 23%, le sigue, pero ninguno estaría en segundo lugar con 30%. Vamos a ver algunas conclusiones, por favor, que nosotros mismos obtenemos de estos datos que acabamos de mostrar. Elecciones 1 contra 1, las encuestas de Poder y Placer. Primero, Evo no gana en ningún caso en Cochabamba. Con ninguno de los 4 adversarios gana Evo Morales. Pierde con Juan, Samuel y Mesa y con ninguno cuando se enfrenta a Rubén Costas. Evo no gana en ningún caso en Santa Cruz. Cuando en Santa Cruz se enfrentan con Juan, Samuel y Mesa, gana ninguno. En Santa Cruz el único que gana es Rubén. Cuando Rubén no es candidato, ninguno les gana a Evo, Juan, Mesa y Samuel. Seguimos con otra conclusión. Evo les gana a sus 4 potenciales contendientes en La Paz y El Alto. Elecciones 1 contra 1, ninguno de los potenciales 5 candidatos logra triunfar simultáneamente en las 4 ciudades, ni siquiera en 3. El voto está dividido territorialmente. Don Ricardo Paz, lo escuchamos por favor sobre estos datos. Sí, las conclusiones de carácter cuantitativo que saca Poder y Placer son correctas y evidentes, nacen de los números, ¿no? Podemos hacer algunos comentarios de índole cualitativo. Está claro que el liderazgo de Rubén Costas es un liderazgo eminentemente regional o local en Santa Cruz. Prácticamente no ha podido trascender, digamos, el llano oriental hacia el altiplano, hacia el valle, hacia los Andes. La votación mejor distribuida la tiene Samuel Doria Medina, en términos de tener una votación uniforme en el conjunto del país. Carlos Mesa tiene también una votación muy parecida con Samuel Doria Medina. Parecería que disputan el mismo electorado, el centro político, diría yo. Juan del Granado es fuerte en el occidente, sobre todo en La Paz y en el Alto, y tiene dificultades en Cochabamba y sobre todo en Santa Cruz. Daría la impresión que Juan del Granado no ha podido
penetrar a la sociedad cruceña y es donde mayores dificultades tiene. Finalmente, Evo Morales, como decíamos hace un momento, y se ve ya gráficamente de manera mucho más clara en los departamentos, su retroceso, ¿no? Si nosotros tuviéramos un cuadro que compararía las votaciones de Evo Morales en Santa Cruz, en Cochabamba sobre todo, que tuvo en anteriores elecciones, veríamos la dimensión de la debacle en el favor popular que está teniendo el presidente. Bien, le pregunto a don Reymi Ferreira, por favor, ¿por qué se dan estos resultados? Primero, en Santa Cruz no gana nadie que no sea Rubén Costas, Evo Morales sigue ganando en La Paz y el Alto a todos, y en Cochabamba el presidente pierde varias veces. Bueno, creo que el mapa territorial de hace 6 años ha variado algo, pero no sustancialmente. La mejor prueba es que Evo Morales, por lo menos en el departamento de Santa Cruz, no ha avanzado. Se mantiene en liderazgos regionales, que en este caso lo encabeza Rubén Costa. Mantiene su fuerza en el Alto, en La Paz. Y algo está ocurriendo en Cochabamba, donde es derrotado prácticamente, excepto con Rubén, creo que pierde con el candidato, el posible candidato Doria Medina o Carlos Mesa o Del Granado. Sin embargo, yo quisiera comentar algo. Como muy bien señala la revista, esta es una encuesta del eje central, de solo 4 ciudades y hecha en zona urbana. Y el voto pesado del MAS, que está arriba del 80%, es el 40% del voto campesino. Yo recuerdo en las elecciones del año 2005, de diciembre del 2005, en las ciudades Evo Morales no pasaba el 30%. Cuando llegó el voto del campo, superó fácilmente el 50%. Ha pasado prácticamente en todos los procesos electorales. O sea, ese 35 y 39% que está aquí en 4 zonas urbanas, tiene usted que sumarle unos 15 o 20 puntos más. Es decir, siempre ha sido así. Tiene un voto mayoritario en el campo. Don Reymi, permítame, ¿usted cree de que será reelegido el presidente? Mire, no sé si va a ser candidato, no sé si va a ser reelegido, yo no lo podría decir, pero si las elecciones fueran hoy día, en este momento y con esas encuestas, tomando el 35 al 39 urbano y póngale el 80% del total del voto de las zonas rurales, yo no dudo que pasaría ampliamente el 50%. Bien, entonces sería reelegido hoy. ¿Con esa cifra? Sí, con esa cifra. ¿Qué dice don Ricardo Paz, por favor? ¿Hoy sería reelegido Evo Morales? No, probablemente no. Y creo que, y voy a discrepar amigablemente con el señor rector de la Universidad de Santa Cruz en su lectura de la encuesta. En realidad, esa distorsión, digamos, de no tener el conjunto del país del área rural, las empresas encuestadoras hace tiempo que las han corregido, dándole un peso específico mucho mayor a la ciudad del Alto a la hora de hacer las ponderaciones estadísticas de las encuestas. Vale decir que el Alto, teniendo una población, por decirle, del 18% de la muestra, sin embargo, la ponderan con un peso específico mayor al 25%. De esa manera compensan lo que podría ser el voto rural. Ya hace tiempo que está normatizado esto, y estas encuestas, que son del eje central, están reflejando casi el conjunto del área urbano-rural. Es un mito eso de pensar que ahorita el área rural está totalmente divorciada del área urbana y de que allá votan el 80% por una alternativa política y el 20% en las ciudades. Por otro lado, todos sabemos que ya en términos del padrón electoral, el área rural significa solamente el 32% de la votación en el país. El resto es área urbana. Entonces, tomando en cuenta esos elementos... Ricardo, sí. ¿Usted cree que habría segunda vuelta hoy? Con toda seguridad. Don Samuel, ¿usted está de acuerdo en que se hagan elecciones primarias? Bueno, yo creo que esa es otra de las señales claras de esta encuesta. Si es que hay varios candidatos, se le haría un favor al candidato del MAS. Si es que hay un solo candidato, seguramente esos indecisos que en su encuesta son elevados, irían a la oposición. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tiene la oposición. Su principal problema no es el candidato del oficialismo, sino la dispersión. Ahora, ¿qué pasaría, por favor, si fuera un solo candidato y el candidato fuera, supongamos,
cualquiera menos Rubén Costas. En Santa Cruz se le haría un favor a Evo Morales, don Ricardo Paz, porque aparentemente en Santa Cruz votan o por Rubén o por nadie. Sí, efectivamente, lo que pasa es que en la encuesta le estamos dando a la gente a elegir entre esas posibilidades. Le estamos diciendo que puede votar ninguno. A la hora de votar, la gente no va a votar en esa proporción, en el 30 y tantos por ciento, o en el 40 o en el 60%, como en algún caso en blanco o nulo. Va a tener que optar por una posición, y por lo que se ve de un análisis sociológico elemental de la composición del voto en Santa Cruz, es obvio que la gran mayoría de votantes de Rubén Costas optarían por un candidato que esté contra Evo Morales. Quiero leer lo que está diciendo el soberano, por favor, para que conozcamos también la participación de la gente. Vamos a ver. Vamos a actualizar un momento la pantalla. Permítanme un segundo. Ya está. Vamos a través del Facebook. Sin duda, los ministros, estamos hablando aquí del otro tema. Aquí tenemos, desde Cochabamba, si queremos vencer a Evo Morales, la oposición tendría que presentar un solo candidato para que los bolivianos vayamos a las urnas con algo claro. Walter Orellana Lino, a través del Facebook, en Bolivia no hay oposición, los partidos opositores están todos fragmentados y no existe liderazgo alguno para poder hacer frente a todo el aparato estatal creado por Morales. Lamentablemente las cosas están dadas de esta manera en el país. Desde Santa Cruz dice, una elección primaria es absolutamente imprescindible por razones obvias. Desde el Beni, Carlos dice, creo que con todos los conflictos que se han dado en el país ya nadie votaría por Evo Morales. Desde Tarija, ganar a todos lo dudo, subir su popularidad personalmente no. Yolanda dice desde La Paz, yo volvería a votar por Evo Morales y lo sigo apoyando. Desde Santa Cruz, Gabriel, mientras no aparezca otro gran líder, yo seguiré votando por Evo Morales. Desde Oruro, el gobierno del MAS no se diferencia de los neoliberales por su prepotencia e imposición de sus medidas drásticas. Desde Pando, Adrián, yo votaría por Juan del Granado porque es el único que le puede hacer frente y lo pone en su lugar. En este momento, don Ricardo Paz, ¿es mejor un solo candidato, dos candidatos? ¿Qué cree usted? Mire, la diferencia que tenemos nosotros con otras realidades, por ejemplo la venezolana, a raíz de cuyas elecciones primarias se ha puesto muy de moda esto de hablar de la necesidad de un candidato opositor único, es que nosotros tenemos segunda vuelta, ellos no tienen segunda vuelta. En Bolivia, en la Constitución se ha incorporado el tema de la segunda vuelta y a mí me da la impresión que los candidatos que piensen que van a tener posibilidades de disputar la presidencia van a ir a la primera vuelta, un poco lo que estamos viendo que está sucediendo en Francia hoy día, ¿no? Que ha tenido como 10, 11 candidatos y al final el que tenga mayor cantidad de votos se enfrentará en segunda vuelta contra Evo Morales. El riesgo de esto es que Evo Morales obtenga más del 40% y si obtiene más del 40% con la gran dispersión que hay seguramente tendría una ventaja de más del 10% y eso haría que gane en primera vuelta. Pero la verdad es que si Evo Morales logra en primera vuelta tener más del 40%, con seguridad tendría más del 50% en segunda vuelta. Entonces es un riesgo también poco probable. A mí me da la impresión de que las primarias se van a dar nomás de hecho en la primera vuelta y en la segunda vuelta se va a dar esta especie de final entre el candidato opositor que haya sacado mejores votos con el eventual candidato Evo Morales. Don Reymi Ferreira, ¿qué cree usted, por favor? ¿Usted cree que habrá primarias o no se pondrán de acuerdo los opositores? Bien, pero antes, muy amigablemente, Ricardo, también quiero decirle que yo he visto la ficha técnica de esta encuesta. Por eso le digo que eso es bien relativo. El voto del campo no está, en esta encuesta por lo menos, no está tomado en cuenta. En segundo lugar, creo que es prematuro en este momento hablar de primaria. Dos debilidades tiene la oposición. Una, su fragmentación. Hay cosas prácticamente que no se pueden unir. Imagínense el voto verde de Rubén Costa con Juan del Granado, por decir algo, ¿no? Son posiciones ideológicas contrapuestas. Son muy difíciles de combinar. Pero segundo, yo creo que lo más importante es el tema de la propuesta, ¿no? Mientras no haya una propuesta más interesante
En el nuevo Estado que estamos viviendo va a ser muy difícil tener un discurso que aglutine en el voto a la mayoría. Porque lo que debe darse cuenta la oposición, porque no hay cosa peor que mentirse a sí mismo, es que este es otro país. En este país hay una nueva composición política, hay una nueva forma de participar, hay una nueva forma de hacer política que ya no es la tradicional. Si se sigue con los mismos modelos enfrentando o tratando de enfrentarse al gobierno, para mí es muy difícil que logren superar el estado en el que se encuentran. Bien, don Samuel Doria Medina, ¿qué es mejor? ¿Primarias o primarias directamente ya en la primera vuelta? A ver, Jimena, yo recuerdo de que en el mes de diciembre la revista Poder y Placer y otros medios de comunicación decían imposible que la oposición se una, son agua y aceite, no van a ceder sus intereses. Y en la ciudad de Sucre se dio la unidad de la oposición en la última etapa. No fueron primarias, no fue una receta que trajimos de otro lado, pero se logró la unidad de la oposición y le ganamos al oficialismo por más de 10.000 votos. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos no es copiar lo que se hace en Venezuela, no es querer copiar lo que se hace en Francia. Lo que tenemos que hacer es encontrar el mecanismo, como fue en Sucre, para poder unir a la oposición y derrotar al oficialismo. Bien, muchas gracias a nuestros tres invitados. Don Ricardo Paz, buenas noches. Buenas noches, Jimena, un gusto. Muy buenas noches, don Reymi Ferreira. Gracias por estar con nosotros. Don Samuel Doria Medina, hasta otro momento. Gracias. Y va a quedar tela sobre este tema, porque por ejemplo no hablamos sobre Carlos Mesa, que sin estar en campaña, sin estar en actividad política, aparece ahí arriba. Es un dato llamativo ese, Ricardo, para otra oportunidad, ¿no? Sí, claro que sí, hay que analizar. Bueno, muy bien. Gracias a los tres. Y vamos a seguir hablando de Rick, autor y mejor fans también, que mucha gente pues lo ama por nada más que él canta canciones románticas, y ahora está en Nueva York, señores, porque él está haciendo su musical de Evita, él como actor de Che Guevara, y también va a estar contándoles de Larisa Riquelme, porque ella se desnuda nuevamente, eso que también lo hizo en España, en México, y esto lo que estamos viendo es de Ricky Martin. Esto es Broadway en la calle de la mañana, lo hicieron para un programa en la televisión norteamericana. Escuchemos un poquito. Instant queen, a rich, beautiful thing of all the talents, a cross between a fantasy of the bedroom and a saint. And you were just a backstreet girl, hustling and fighting. Imagínense tener la posibilidad de disfrutar un espectáculo de esta categoría en la calle gratis, y están viendo el trabajo y encontrarse con Ricky Martin ahí cantando. Espectacular realmente, los lujos que se dan en país como Estados Unidos. Está bien, también le hablaremos de Larisa Riquelme, esta mujer que se desnuda y que ha estado en Bolivia y que esta vez se desnuda para esta revista brasileña. Como una porrista de Riquelme se quita la ropa, imagínensela. Esto también lo ha hecho en España, lo ha hecho en México, en varios lugares internacionales. Pero esto y más detalles después de la pausa. Larisa se desnuda otra vez para una revista